La parte oculta de la web que no debemos ver. Supongo que todos conocen la web profunda. Lo que han oído es cierto, no es un buen lugar. Mientras algunos entran para conseguir marihuana o armas, o por simple curiosidad, otros, bueno, esos claramente no persiguen fines nobles. Pero no estoy aquí para hablar de esos enfermos. Estoy aquí para contar lo que hay más allá de ese límite. La parte más críptica e inexplicable de Internet. La que nadie debería ver. Hace un tiempo apareció una infografía titulada Los 8 niveles de Internet. No estoy seguro de cuándo. Quizá la hayas visto. Por interesante que pareciera, es una completa tontería. La frase derivación polimérica falsigol no significa nada. ¿Y el sistema Primarca? Supongo que a alguien le gusta Warhammer. Aquí no hay nada de física cuántica. Sin embargo, eso no quiere decir que este lugar sea fácil de encontrar. No voy a explicar cómo llegar. Lo más probable es que no lo lograrías, ni aunque yo te lo dijera. No es por presumir, es que yo no tenía otra vida más allá de esto. Me advirtieron, por supuesto. Todos me dijeron que no me gustaría lo que vería. Que ni siquiera lo entendería. Ahora les transmito esa advertencia a ustedes. No intenten buscar esto. No hay un nombre oficial para este lugar, o al menos yo no lo vi. Corrían rumores de todo tipo, desde un chat de los Illuminati hasta una sala de espera virtual para una inteligencia artificial experimental fuera de control. En realidad, es mucho peor. Después de un proceso largo y doloroso de derribar cortafuegos, romper cifrados, resolver acertijos filosóficos extraños y seguir enlaces ocultos, llegué a una página en blanco con una sola línea de texto y un cuadro para escribir. Decía Quid Queris, latín ¿para qué buscas? Sentí sorpresa. Luego entendí que no sabía qué esperaba encontrar. Mi único objetivo era ver si podía llegar hasta ahí. Probé respuestas genéricas como la verdad o la iluminación, cosas al estilo Matrix, pero no pasó nada. Intenté muchas, sin éxito. Empecé a frustrarme. Quizá era una broma. Quizá no había descubierto nada de verdad. De pronto se me ocurrió algo fuera de lo común. No sé cómo llegué a esa idea, pero escribí lo que también me busca. Ahora que lo pienso, aquel sitio quizá era una inteligencia artificial. Para mi sorpresa, la página quedó totalmente en blanco. Esperé cerca de 5 minutos y al fin me redirigieron a algo que parecía un foro. No era ni eso. Era algo más básico, una lista de enlaces sobre un fondo de tono amarillo sucio. Los enlaces no eran legibles. Solo secuencias de caracteres y símbolos aleatorios. Muchos que nunca había visto. Casi parecía un idioma extraterrestre, aunque solo era un código que no entendía. Mis expectativas se dispararon. Cada enlace era un tiro al aire. Hice clic en el primero. Cargó una transmisión en vivo de lo que parecía ser las catacumbas de París. Observé un rato, pero no pasó nada fuera de lo normal. Pasé al siguiente enlace. Era un video movido en un lugar oscuro. Aún así pude distinguir hombres con equipo táctico entrando a una casa, abriendo puertas y revisando cada habitación. Al final patearon una y apareció una criatura alta y humanoide con piel escamosa. Estaba devorando un brazo desprendido. Dispararon, pero logró escapar por la ventana. El video terminó ahí. Me quedé pasmado. ¿Qué demonios era aquello? Tenía pinta de ser material de archivo inédito. Eso me enganchó de verdad. Quizá valió la pena el dolor de cabeza y las noches en vela. Seguí bajando por la lista. Cada clic volvía todo más extraño y perturbador. Encontré un documento llamado Proyecto Paragon, donde describían experimentos para lograr fuerza y resistencia sobrehumanas. Al parecer funcionaron. Tenía aspecto oficial. Había ensayos sobre anomalías espaciotemporales, fallas en la realidad y fotos supuestamente de dimensiones alternas. Había explicaciones detalladas de Área 51 y del Triángulo de las Bermudas, investigaciones de asesinatos, desapariciones y el verdadero origen del Santo Grial. Uno de los más inquietantes hablaba de una bomba capaz de destruir el mundo, 1920 veces más potente que la que se lanzó en Hiroshima. No quiero saber para qué haría falta algo así. Vi planes de contingencia para distintos tipos de apocalipsis, invierno nuclear, armas biológicas y brotes virales, así como otros más peculiares, como la anomalía en la fosa de las Marianas, el extraño hombre del piso 15 y algo llamado apagón. Localicé registros de cacerías de supuestos pieles humanas.
Transcripciones de llamadas de emergencia de 1977 en una ciudad de Texas que desapareció y hasta los diarios originales de quienes estuvieron en el incidente del Paso Dyatlov, donde no enloquecieron por la nieve. Pasé horas revisando páginas de cosas que no debía ver. Di con un tráiler de una película muda de 1910 que supuestamente hacía a la gente arrancarse los ojos y casi hundió la industria. Vi una transmisión en vivo de un hombre encapuchado frente a una cámara con la cabeza gacha. Al levantarla, aunque no tenía boca, un gruñido gutural dijo hola a través de mis bocinas. Supe que venía de él. No me quedé a averiguarlo. Hallé guías crípticas que proponían desde cortarse partes del cuerpo y coser cadáveres, hasta rituales en medio de un bosque siberiano y coordenadas que supuestamente albergaban ángeles caídos prisioneros. No estaba claro qué se buscaba con eso. También había un clip de 20 segundos titulado La futilidad de los vivos. No lo vi. Fue entonces cuando entendí que ni el gobierno más poderoso tenía control de todo aquello. Lo más aterrador fue darme cuenta de que la lista no tenía fin, por más que bajara con la barra de desplazamiento. Creo que al final tuve un colapso y me desmayé, porque desperté tirado en el piso en plena madrugada. Vi en la pantalla un video en bucle desde un helicóptero mostrando una enorme criatura parecida a un cangrejo destrozando una isla costera. Cerré rápido la ventana. Me quedé sentado mucho tiempo sin poder asimilar lo que había visto. No creo que realmente quisiera entenderlo. No sé por qué seguí, pero mi cabeza me pedía sacar la computadora al jardín y destrozarla. Sin embargo, no lo hice. Entonces noté un mensaje en la esquina inferior izquierda. Tenía más latín y era difícil de leer, así que entorné los ojos. Preguntaba: ¿estás satisfecho? Bajo esa frase aparecían dos opciones, sí y no. En ese momento sabía la respuesta. Claro que no estaba satisfecho. Estaba horrorizado y marcado de por vida. Pero debí elegir la opción sí. Si lo hubiera hecho, me habría sacado de ese lugar infernal y volvería a la cordura y al confort. Aún ahora no entiendo por qué elegí no. Al hacerlo, la página se refrescó. Era la misma estructura básica, pero con solo 4 enlaces nuevos. Esta vez no había números ni caracteres reconocibles. Parecía algo ajeno a este mundo. Un conjunto de símbolos crudos sin ningún patrón. Di clic en el primero. Tras unos 20 segundos cerré de golpe la computadora. No puedo describir lo que vi. Solo sé que no estaba destinado a verlo. Nadie debería enfrentar algo así. No era violento ni gráfico de forma evidente. Simplemente no lograba reconocer nada. Solo percibía movimientos que ningún ser terrícola haría. Colores que jamás había visto. Pensar en ello me provoca un dolor de cabeza intenso. Tenemos 3 dimensiones en la Tierra. Podemos avanzar, retroceder, ir a la izquierda o a la derecha o girar 72,4 grados al suroeste. Aquel espectáculo no se limitaba a esos movimientos. No puedo explicarlo más. Solo sé que no soporté un segundo más. Salí de mi cuarto. Por primera vez en mucho tiempo planeaba dejar la casa. Necesitaba aire fresco. Quería salir a caminar o incluso correr un maratón en plena noche para despejarme. Me puse la chaqueta cuando escuché un golpeteo en la puerta. Me detuve en seco. No pensaba abrir. Pasó un minuto y escuché 5 golpes más antes de que alguien hablara. Ábranme. Sabemos lo que hiciste, pero no venimos a lastimarte. Solo queremos hablar. El tono no era amenazante. Al final cedí y abrí. Del otro lado había 2 hombres altos y delgados con traje. Me sonrieron y uno preguntó: ¿podemos entrar? Siempre juré que estaba desconectado de todo, así que no sé cómo me hallaron. Nos sentamos en el sofá. Yo esperaba respuestas. Uno de ellos me preguntó: ¿qué estabas buscando? No lo sé, respondí. Pero no pienso volver. Él volvió a sonreír, tal como esperaba. El otro habló con más firmeza: ¿para quién trabajas? Negué con la cabeza, no tenía idea de en lo que me metía, dije. No buscaba nada. Guardaré silencio, confíen en mí. Se quedaron mirándome en silencio y al fin contestaron: no nos preocupa eso. No creo que alguien te crea, y sonrieron. El ambiente era extraño, pero esa expresión tenía sinceridad. Solo háganme un favor y nos vamos, dije poniéndome alerta. Contestaron: entréganos el dispositivo que usaste. Sin preguntar nada, subí corriendo y les lancé mi computadora. Se despidieron con otra sonrisa antes de irse.
Justo al salir uno se giró y advirtió, no intentes esto de nuevo y nadie más debe saber cómo acceder. Te estaremos vigilando. Ya pasó una semana y casi no regreso a internet. Trataré de olvidar todo lo ocurrido. Dejar de pensar en ello. Los sueños que tengo son horribles y empecé terapia, aunque dudo que ayude. No pienso dejar que esto consuma mi vida, pero temo que quizás sea imposible. Hay cosas que no debemos conocer, posiblemente por nuestra propia seguridad y cordura. No intenten buscarlas. Así será mejor. Sin embargo, puede que ya sea demasiado tarde para mí. Capítulo 2. La madriguera. Dicen que la curiosidad mató al gato. Qué irónico. A estas alturas, casi parece una burla dirigida hacia mí. No he olvidado esa noche. No es algo que simplemente pueda sacar de la cabeza. ¿Qué demonios fue eso último que vi? Lo extraño es que nunca aparece en mis pesadillas. Siempre son las otras cosas. Te juro que cada vez que cierro los ojos, veo al tipo sin boca. Pero, tal vez no sea tan raro. Si mi mente no pudo entenderlo en ese momento, ¿cómo podría recrearlo mi subconsciente? Mierda. No quiero seguir pensando en eso, pero no puedo evitarlo. El problema es que ya no se trata solo de mi cabeza. Pensé que todo había terminado después de que los hombres de negro vinieron a visitarme. Creí que se había acabado. Pero viéndolo bien, eso fue solo una ilusión. No, fue una estupidez. Después de lo que presencié, no, las cosas no funcionan así. El mundo no es tan simple. Esto es lo que ha estado pasando. Miércoles. Han pasado 3 días desde que volví al trabajo y estoy seguro de que me están siguiendo. No lo creo, lo sé. La primera vez apenas lo noté. Quienes sean, usan vehículos diferentes cada día. Siempre la misma rutina. Salgo del trabajo, subo a mi carro y manejo hacia mi casa. Otro vehículo me sigue hasta que doblo hacia mi entrada y luego simplemente siguen de largo. Si fuera una vez, no diría nada. ¿Pero 3? En otras circunstancias podría pensar que es coincidencia. Pero ahora, no puedo darme ese lujo. No tengo ni idea de qué quieren. Tal vez solo me están vigilando. Dios, ojalá sea solo eso. Si es así, me quedaré quieto, sin llamar la atención, y que hagan lo que tengan que hacer. Jueves. Esta vez traté de verlos por el retrovisor. Los vidrios estaban polarizados. Genial. Otra vez me siguieron hasta la entrada de mi casa y luego se alejaron. Sé que dije que me iba a aguantar, pero esto ya está afectándome. No quiero seguir lidiando con lo que sea que esté pasando. Juro que cada día manejan más cerca. Viernes. Hoy hice algo diferente. En vez de manejar, tomé el transporte público. Nunca en mi vida había necesitado un trago tanto como ahora, así que después del trabajo me fui a un bar. Más que nada fue un experimento. Quería ver qué tan de cerca me están rastreando. Y si no les gusta esperar, que se jodan. Yo voy a seguir con mi vida. Aunque no pude quitar los ojos de las ventanas mientras estuve ahí. Ya bastante ebrio, pedí un taxi. Y sorpresa, ahí estaban. Detrás de nosotros. Pero esto no me lo esperaba, era el mismo carro del día anterior. Parece que ya no se están esforzando por ocultarse. No sé si eso es bueno o peor. Maldita sea. Algo cambió. Esta vez no se fueron. Cuando el taxi me dejó, me di la vuelta y ese carro estaba estacionado a media cuadra de mi casa. Solo entré. ¿Qué se supone que debía hacer? Ni siquiera pensé en llamar a la policía. Pero siendo sincero, no creo que eso ayudara. Han pasado 3 horas y siguen ahí. No he estado viéndolos todo el tiempo, así que ni siquiera sé si hay alguien dentro del carro. Prefiero no pensarlo. No hay forma de que pueda dormir esta noche. Ya son como las 2 de la mañana. Acabo de recibir un mensaje de texto. Número privado. Decía lo siguiente. Sal de tu casa. No uses la puerta principal, siguen ahí. Camina hasta el restaurante 24 horas que está a unos 800 metros. No manejes, sabrán que saliste. Apresúrate, están por entrar. No dejes que te sigan. Deja las luces de tu casa encendidas. Me congelé al leer eso. ¿Van a entrar? ¿Para qué? ¿Y quién carajos me está escribiendo? No sé qué habrías hecho tú, pero yo decidí hacerle caso al mensaje. Para este punto ya estaba completamente paranoico. Medio ebrio y con sueño,
Me puse una chamarra y salí por la puerta trasera. Llevaba una mochila con mi otra laptop. No sé por qué, solo sentí que tenía que llevarla. Esperé unos segundos, luego brinqué la barda del patio. Cuando estuve seguro de que nadie me había visto, empecé a caminar hacia el restaurante. Me tardé unos 40 minutos. Habría llegado antes, pero me escondí en los arbustos cada vez que pasaba un carro. Cuando entré, revisé a los que estaban ahí. Una mesa con universitarios borrachos, un par de traileros y un tipo con sudadera escribiendo en una laptop al fondo. No parecía peligroso. De hecho, se veía bastante flaco. Me la jugué y me senté en su mesa. Me miró. «Bola, ¿qué quieres?» «Tú me enviaste ese mensaje», le dije. Guardó silencio un momento. Casi me da algo. ¿Y si no era él? Pero luego habló. «Ah, cierto. ¿Te siguieron?» «No lo creo». Asintió. «Está bien». Y luego se rió. Como si todo esto fuera un chiste. «La cagaste, ¿verdad?» No podía negarlo. «¿Qué estabas buscando? ¿Qué querías encontrar?» «Nada, te lo juro. Solo lo hice por curiosidad, supongo». Me miró, incrédulo. «Qué patético. Hubiera estado más cool si fueras un espía o algo así», y se volvió a reír. «¿Quién eres? ¿Cómo supiste que venían por mí? ¿Quiénes son ellos?» «Tranquilo. No voy a decirte quiénes son, ni siquiera yo lo sé. Pero te aseguro que no tienen buenas intenciones». «¿Y tú cómo sabes de ellos?» Hizo una pausa. «Fueron por mí. Un día estaba leyendo cosas sobre demonios en la luna y al siguiente me tiraron la puerta. Eso fue hace meses. Me largué del pueblo. Estaba confundido». «¿Cómo? ¿Intentaron matarte?» «Sí, así de directo». ¿Y solo estabas viendo enlaces? ¿No enseñaste a nadie cómo entrar?» Frunció el ceño. «No». «¿Por qué?» «Porque a mí solo vinieron, me quitaron la computadora y me dieron una advertencia». Ahora el sorprendido era él. «¿En serio?» Se quedó pensando. Luego me preguntó cómo lucían. «Hombres de traje», le respondí. «¿Qué te preguntaron?» Le conté. Y entonces recordé lo último que me dijeron. También me preguntaron cuáles eran mis prioridades. Una pregunta muy rara. Se quedó en blanco un momento. Sí, bastante rara, ¿no? Se hizo un silencio incómodo. Finalmente le pregunté lo que más me rondaba en la cabeza desde aquella noche. «Esa página con solo 4 enlaces, ¿qué diablos es?» Me miró con extrañeza. Dijo que no sabía de qué le hablaba. Ahí fue cuando todo se volvió más raro. Le expliqué por encima lo que vi, y su expresión cambió por completo. Fue como si algo se le activara por dentro. «¿Qué escribiste en el cuadro de texto?» «Lo que también me busca», respondí, confundido. «¿No escribiste eso tú también?» Negó con la cabeza. «No». Cerró la laptop y se levantó. «¿A dónde vas?» «Ya llevamos mucho tiempo aquí. Mira, sé que tienes 1000 preguntas, pero no puedo responderlas. Vete a un motel o algo así esta noche». Y se fue. Así, sin más. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Detenerlo? Ni siquiera sé quién demonios era. Lo único que me dijo fue su nombre, Jackson. Y probablemente también era falso. Todavía medio ebrio y muerto de cansancio, salí del restaurante y traté de esconderme mientras buscaba un motel. Fue horrible. Ahora estoy en una habitación barata, son las 4:30 de la mañana. Apenas puedo mantener los ojos abiertos, pero no puedo dejar de mirar por encima del hombro. Esto es lo peor. Supongo que intentaré dormir un poco. Ya veré mañana qué hacer. Sábado. Bueno, en realidad ya es sábado desde hace rato. Son las 8 de la mañana. Dormí casi nada. Tengo una sensación extraña en el estómago, como si algo estuviera mal. Prendí la tele, solo para despejarme un poco. Pero lo que vi hizo justo lo contrario. Era un reporte de noticias. Un hombre fue estrangulado en el baño de un KFC. La víctima era uno de los que vinieron a mi casa esa noche y se llevaron mi computadora. No hay sospechosos. Me quedé viendo la pantalla en silencio. ¿Qué carajos está pasando? De repente, vibró mi celular. Otro mensaje, de otro número privado.
Ve a la alberca de la calle Quinta. En el vestidor de hombres, busca el casillero número 128. La combinación es 12-27-33. Ahí están las siguientes instrucciones. Hazlo antes de que este mensaje sea interceptado. No lleves el teléfono contigo. Por supuesto. Qué estúpido fui. Todo este tiempo seguí cargando el celular. Seguramente me estaban rastreando. Ni siquiera lo pensé. Me asomé por la ventana, solo por curiosidad. Y sí, el mismo carro de siempre estaba ahí. Pero esta vez vi a los dos tipos bajarse. Ambos llevaban guantes, y uno cargaba un maletín. Ya van directo hacia la entrada. Después de mandar esto por correo a mí mismo y a un amigo, tengo que actuar rápido. Ya tiré el celular en el excusado y ahora tengo que deshacerme de esta laptop también. Pero la gente tiene que saber lo que pasó. Si vuelves a saber de mí, es porque encontré la forma de salir de todo esto. Qué maldito desastre ha sido todo esto. Capítulo 3. La persecución. En este momento voy en un avión rumbo a Scottsdale, Arizona. No había salido del estado en casi 6 años. Pensaba que algún día lo haría, claro, pero no esperaba que fuera así. Aunque antes de seguir, déjame retroceder un poco. Esto fue lo que pasó. Justo después de deshacerme de la laptop, escuché como alguien intentaba forzar la cerradura. Estaban tratando de abrirla desde afuera. Nunca he sido bueno bajo presión, así que imagina cómo me sentía. Pero la mente humana es extraña, cuando crees que ya todo se acabó, el instinto de sobrevivir se enciende como nunca. El balcón. Pensé. Era la única salida. Sin pensarlo, corrí y lo crucé. Por suerte estaba en el segundo piso, así que no me rompí las piernas al caer. En ese momento tenía que decidir, correr o esconderme. Y la neta, ninguna de las dos opciones sonaba bien. Estaba en pánico. Pero entonces vi algo que me salvó, un taxi estacionado al otro lado del estacionamiento. Corrí hacia él. Toqué la ventana y el conductor se sobresaltó. ¿Señor Horvat?, preguntó. No, pero asentí igual. ¿No había dicho que era a las 8:40? Dijo, extrañado. Terminé antes. Vámonos ya. Mi voz sonaba nerviosa, pero traté de disimularlo. Lo último que necesitaba era que pensara que estaba loco y se fuera. Subí, le di una dirección y salimos de ahí. Mientras nos alejábamos, volteé hacia atrás. Los dos hombres que había visto bajar del carro estaban ahora en el balcón donde yo había estado. Y aunque llevaban lentes oscuros, podía sentir su mirada clavada en mí. A pesar de todo, sentí algo de alivio. Pero me duró poco. Me repetí el mensaje que había recibido: hazlo antes de que este mensaje sea interceptado. Eso quería decir que el reloj seguía corriendo. Tal vez aún no sabían hacia dónde iba, pero pronto lo sabrían. Llegamos al lugar unos 15 minutos después. Apenas entré, me metí directo al vestidor. Estaba casi vacío. Repetía la combinación en mi cabeza una y otra vez. Era lo único que tenía. Antes no me importaban mucho las respuestas, pero ahora ya no era una opción ignorarlas. Por fin encontré el casillero. Ni idea de por qué eligió un lugar tan enorme. 12 a la izquierda, 27 a la derecha, 33 a la izquierda. Lo abrí de golpe. Dentro había un BlackBerry viejo y un sobre. Lo abrí y encontré un boleto de avión, $2,000 en efectivo y una nota adhesiva. Con una letra espantosa decía: revisa el teléfono. Contraseña, Snack Tracks. Encendí ese aparato jurásico. Me dio un poco de risa, la verdad. De niño le rogaba a mis papás por uno de esos. Esto era muy distinto a lo que recordaba. Revisé el teléfono rápido. Estaba vacío. Sin aplicaciones, sin fotos, nada. Solo había un contacto, con el nombre directo: llámame. Así que lo hice. Apenas sonó una vez y alguien contestó. Su voz tenía un tono tenso, pero extrañamente familiar. ¿Quién eres? Ni siquiera sabía cómo responder. ¿Le decía mi nombre? Recibí tu mensaje, dije al final. Hubo un silencio. Su siguiente pregunta me sacó completamente de onda. ¿Cuál es tu afiliación religiosa? Su voz se volvió más agresiva. ¿Por qué demonios me preguntaba eso? No tenía energía para discutir. Fui criado como protestante, pero ahora creo que soy agnóstico. Pareció respirar aliviado. Y colgó.
justo así. ¿Estaba loco o qué? Antes de que pudiera pensar bien, recibí un mensaje. Me había enviado una dirección y el número de una habitación. Lo único que decía era, nos vemos. Me quedé viendo la pantalla unos segundos, intentando procesar todo. Qué estúpido fui. Debí haber tomado el dinero y largarme. Escuché la puerta del vestidor abrirse. Luego, pasos que venían directo hacia mí. Corriendo. Me paniqué. Guardé todo en los bolsillos y empecé a buscar una salida. Otra vez, solo había una opción. Corrí hacia la entrada de la alberca. Y justo cuando empecé a correr, escuché disparos. Usaban silenciadores, pero cuando estás a solo 12 metros, eso no sirve de mucho. Sentí un ardor en el costado. Una bala perforó un casillero justo frente a mí. Dios, por poco me daba. Corrí como nunca en mi vida. Casi me caigo dentro de la alberca mientras me tambaleaba hacia la salida de emergencia. El salvavidas gritó algo, pero ya iba huyendo. No me detuve. Corría y giraba cada minuto, mirando hacia atrás constantemente. Por suerte estaba en el centro, entre mucha gente, y eso me ayudó a pasar desapercibido. En un momento vi a un par de policías. Pensé en contarles, en serio. Pero, ¿para qué? Buscarían a esos dos tipos, no encontrarían nada, vigilarían mi casa un par de días y luego lo dejarían por la paz. No iba a solucionar nada. Entré a una estética. Ya no podía correr más. El barbero me vio como si estuviera loco. Ya que, pensé, al menos voy a cambiar mi apariencia. Le pedí que me rapara. El resto del día lo pasé haciendo compras. Unas vendas, una laptop usada, ropa nueva, unos lentes oscuros, al menos eso sí me gustó. El vuelo salía en unas horas. Pedí un taxi y me dirigí al aeropuerto. Y aquí estoy ahora. Me espera un viaje largo. A ver qué pasa. Al salir del aeropuerto, el calor me golpeó de frente. Dios, estamos en noviembre. ¿Cómo sobrevive la gente aquí en verano? Pedí otro taxi y me llevó a la dirección. Era un Holiday Inn. Me reí solo. Qué misterioso, pensé. Subí hasta la habitación y toqué la puerta. Tenía mil ideas rondándome la cabeza. ¿Y si era una trampa? Por un segundo pensé en correr. Pero no serviría de nada. Después de un minuto, alguien abrió. Y para mi sorpresa, aunque, pensándolo bien, debí esperarlo, era el otro tipo que vino a mi casa esa noche. El que no terminó estrangulado. No se veía nada bien. Tenía un ojo morado, el labio reventado, y en general, se veía agotado. Me escaneó con la mirada y me hizo una seña para entrar. Caminaba con una leve cojera. Buen corte de cabello, murmuró. Se sentó en la cama, yo en el sillón frente a él. Hubo un largo silencio. Solo miraba al suelo. Yo tampoco sabía qué decir, así que no dije nada. Hasta que por fin habló. Ya es hora de que sepas qué está pasando. Y soltó todo. Hace unos 4 años, hubo un incidente en las catacumbas de París. Un escalofrío me recorrió la espalda. 4 adolescentes decidieron salirse del tour para explorar por su cuenta. Al parecer se perdieron, porque nunca volvieron. La policía revisó todo el lugar. No encontraron nada. Al final, el gobierno instaló cámaras infrarrojas por todas partes. Para ver si salía algo. Y un día, algo apareció. Nadie esperaba lo que verían. Era el infierno hecho carne. Una aberración de extremidades retorcidas pegadas entre sí, arrastrándose por el túnel. 4 cabezas humanas sobresalían de la parte superior. Ya sabes quiénes eran. No podía hablar. Recordé el video de las catacumbas. Qué bueno que no vi el final. Él siguió. Mandaron a un grupo élite para exterminarlo. Supuestamente mató a 12 hombres antes de que pudieran acabar con él. El problema fue, ¿qué hacemos con el video? No podían destruirlo, pero tampoco permitir que alguien lo viera. Y justo era la época del escándalo de Snowden, así que no querían usar servidores del gobierno. Ahí entra la página que tuviste. Contrataron a los mejores técnicos que tenían para esconder ese archivo en lo más profundo del Internet. Y me refiero a lo más profundo. Nadie debía saber que existía. Nadie debía encontrarlo. Ni siquiera saber qué buscar. No entendía cómo lo había hallado. Yo conocía bien el terreno, pero no a nivel gubernamental. Funcionó por un tiempo.
Incluso hicieron acuerdos con gobiernos de todo el mundo. Cualquier cosa considerada inapropiada para el público iba a ese sitio. También tomaron precauciones. Por cada cosa real, subían 4 falsas. Para confundir a los pocos que lograban llegar. ¿Qué? Dije, sin poder creerlo. Sí. Mucho de lo que viste era basura. Mucho. Los videos, esos sí son más difíciles de falsificar. No sabía cómo sentirme. Alivio, tal vez, pero apenas. La lógica era simple. Si alguien encontraba esas cosas, investigaría. Pero como eran falsas, no encontraría nada. Y descartaría la página como una broma. Ese era el plan. Yo ya sabía hacia dónde iba esto. ¿Y los que investigaban lo real? Suspiró. Mira, si alguien solo lo comentaba con sus amigos o en foros, no importaba. Nadie les creería. Pero los que buscan pruebas, los que intentan divulgarlo, a eso sí lo silencian. Yo iba a decir algo, pero él me interrumpió. No vengas con discursos morales. Ellos eligieron hacerlo. Sabían que era un crimen. ¿De verdad crees que hacer pública esa información ayudaría a alguien? A veces, la ignorancia es un regalo, ¿sí? Tenía razón. Pero lo peor aún no llegaba. Antes había 2 filtraciones al mes, tal vez. Luego subieron a 20. Después a 50. Investigaron. Resulta que en la Deep Web se empezaron a circular rumores sobre una página con secretos prohibidos. Quisieron comprobar qué tan fácil era llegar solo leyendo foros. Y sus expertos tardaron 20 minutos. Solo resolviendo acertijos raros y siguiendo enlaces ocultos. Hasta llegar al mensaje final, ¿qué buscas? Ya lo conoces, ¿no? Asentí. Hay muchas respuestas que funcionan. Pero eso no era lo raro. Nadie confesó haber filtrado nada. Todos sabían las consecuencias. Tras una investigación brutal, no encontraron culpables. Y entonces se les prendió el foco. En 2010 habían terminado una IA experimental. Te ahorro los detalles, pero se descontroló. Nadie pudo contenerla. Cuando pensaron que la tenían atrapada, desapareció. Nunca volvió a aparecer. Hasta ahora. Hizo una pausa. Como si esperara que yo conectara los puntos. ¿Crees que esa IA volvió y está guiando a la gente ahí? No lo creo. Lo sé. Es la única explicación lógica. ¿Pero por qué? No tengo idea. Empecé a atar cabos. Ellos no vienen por mí por ver los enlaces, ¿verdad? Negó con la cabeza. Es por lo que viste después. Y sí, esa IA está involucrada. ¿Pero qué fue lo que vi? Se tomó su tiempo. No podría decirte. Hay cosas que ni yo entiendo. Lo único que sé es que hay grupos, personas, más allá de cualquier gobierno, obsesionados con ese conocimiento prohibido. Y de alguna forma, saben que tú lo viste. Y quieren saber qué tanto sabes. ¿Y también te persiguen a ti? Sí. Saben que hablamos contigo. Un golpe de culpa me pegó en el pecho. ¿Yo provoqué que mataran al otro? Esa culpa pronto se convirtió en frustración. ¿Pero qué carajo se supone que sé? Ni yo entiendo lo que vi. Soltó una risa seca. A ellos no les importa. Se lanzan ante cualquier cosa. ¿Y tú, trabajas para el gobierno? Algo así, respondió, sin más. Se levantó y sacó unas llaves de auto. Tenemos que resolver esto. Tenemos que irnos. ¿A dónde? A Las Vegas. En cualquier otra situación, me habría emocionado. Salimos del hotel y me llevó hasta un sedán viejo y maltrecho. Discreto, comentó con una media sonrisa. Se notaba que intentaba relajar el ambiente, aunque no funcionó mucho. El viaje fue largo y agotador. Apenas si cruzamos palabra. Mi cabeza ya estaba hecha trizas, así que no tenía fuerzas para seguir haciendo preguntas. Aunque hubo un momento que se me quedó grabado. Escucha, dijo de pronto. Si algo me pasa, en el BlackBerry hay un archivo que se llama contingencia. Todo lo que necesitas saber está ahí. Eso me descolocó. ¿Qué? ¿Qué te puede pasar? No lo sé. Solo, por si acaso. No pierdas ese teléfono. Y aunque intentaba sonar tranquilo, yo sabía perfectamente que sí, que había muchas cosas que podían pasar. Solo que no quería pensarlo.
Me despertó cuando llegamos al aeropuerto MC Carran. Estaba desorientado. ¿Tienes boletos? No hacen falta, respondió. Se bajó del carro y lo seguía dentro. Y lo que ocurrió después fue raro, bastante raro. Caminó como si tuviera pase libre. Pasó por el área de check-in, por la seguridad, por todos los filtros, y nadie nos detuvo. Nadie siquiera nos miró. A él ni a mí. Fue ahí cuando algo se encendió en mi cabeza. ¿Quién demonios es este tipo? Seguimos caminando entre tiendas y restaurantes cerca de la zona de embarque. De repente giró con firmeza hacia una puerta ubicada justo entre dos locales. La abrió sin dudar, y yo lo seguí sin pensarlo. Entramos a un pasillo. Luego a otro. Luego otro más. Varios hombres con trajes pasaban junto a nosotros sin siquiera parpadear. Como si no existiéramos. Después de al menos 15 pasillos, llegamos a una puerta con lector de tarjeta. Él sacó una de su chaqueta y la deslizó. En retrospectiva, no me di cuenta de lo grande que era ese lugar hasta mucho después. Esa puerta daba a una escalera interminable. Bajamos durante unos 5 minutos. Al final, llegamos a lo que parecía ser otra terminal. Pero no era futurista ni nada especial. Era una terminal común y corriente. Solo que subterránea. No me digas que aquí despegan vuelos, le dije, desconcertado. No. Respondió. Y fue entonces que noté las vías de tren. Ahora esperamos, añadió, sentándose en una banca. Genial. Ya me había rendido tratando de entender todo esto, así que ni siquiera pregunté. Solo pensé, vamos a ver qué pasa. Pero como me estaba acostumbrando últimamente, nada iba a ser simple. Vi el letrero de baños al fondo. Me levanté y caminé hacia allá. Después de hacer lo mío, me lavé las manos. Fue ahí que noté algo extraño, había una tarjeta atorada entre el espejo y la pared. La saqué con cuidado y la miré. Era una tarjeta del tamaño de una presentación de negocios. Blanca. Texto negro. Pero lo que decía era lo raro. Desde lejos y por doquier, buscamos sentido. Mientras pasan los segundos desde nuestro nacimiento. Nuestro destino está sellado, enfrentaremos la ira. No necesitamos esperanza, tenemos fe. No nos detendremos hasta volvernos polvo. Todo por Dios, en quien confiamos. Espeluznante. Pensé. Le di la vuelta. Del otro lado, en letras grandes y en negritas, decía, FOTG. No tenía ni la menor idea de qué significaban esas siglas. Pero en ese momento me invadió una sensación muy clara, algo no está bien. Ese presentimiento, ese maldito presentimiento. Tenía que decírselo. A él. O como sea que se llame. Salí del baño, y ya no estaba. No había nadie. Busqué alrededor. Caminé por toda la terminal, pero no lo vi por ningún lado. Es más, no había nadie. Nadie. Entonces, sentí una ligera vibración. El piso. El tren venía. Y no iba a subirme solo. Ni loco. Seguí buscando. Hasta que escuché pasos bajando por la escalera. Me tranquilicé. Ya volvió, pensé. Pero no era él. Y no era una sola persona. Eran varios. Y cuando vi sus rostros, o mejor dicho, la ausencia de ellos, sentí como me palpitaba el corazón con fuerza. Eran 4 figuras humanas. Al menos, eso creí. Todos llevaban sacos de yute cubriéndoles la cabeza, con agujeros rústicos recortados para los ojos. Como el espantapájaros de Batman Begins. La diferencia era que cada uno tenía un símbolo pintado justo en la frente del costal, un semicírculo vertical atravesado por flechas con punta. El resto de su ropa parecía normal. Ropa de calle. Me quedé congelado. Y entonces vi que uno de ellos tenía las manos manchadas de un líquido oscuro. Goteaba desde su guante. No sé si era sangre. No quería saberlo. Lo que vino después fue un borrón. El tren llegó justo en ese momento. Los encapuchados empezaron a correr hacia mí. Yo hice lo mismo, pero en dirección al tren. Era raro. Un solo vagón. Una sola puerta. No vi conductor. Corrí hacia él, y las puertas se abrieron automáticamente. Me lancé adentro. Busqué con desesperación un botón para cerrarlas, pero no había nada. Solo pude mirar, horrorizado, mientras esos sujetos se acercaban más y más.
Cuando estaban a unos 10 metros, cerré los ojos. Solo recé por lo mejor. Los abrí cuando escuché los golpes. Patadas. Ellos estaban gritando, pateando la puerta. Pero no se abría. Los miré. Esos ojos trastornados me seguían mientras el tren empezó a moverse. Estaba a salvo. Por ahora. Saqué el BlackBerry. Lo revisé con calma esta vez. Y sí, el archivo de texto que me mencionó estaba ahí. Contingencia. Lo leeré pronto. En cuanto termine esto. Porque, la verdad, no sé a dónde voy. Ni qué me espera ahí. Me duele la cabeza. Solo sé algo con certeza. Debí haberme quedado en Google. Capítulo 4. Revelaciones. Ya no estoy seguro de qué pensar. No es como si antes todo tuviera sentido, pero el mundo simplemente sigue perdiendo lógica. Cada vez parece más absurdo. Abrí el archivo de contingencia. Esto fue lo que contenía. Falla de seguridad, agente inhabilitado. Alias, Jack Frost. Identidad, censurada. Mensaje personalizado. Hola. Si estás leyendo esto, supongo que ya no estoy disponible. Qué lástima, supongo. Voy a asumir que al menos logramos llegar a la terminal. Esto es lo que tienes que hacer. Súbete al tren. Hazlo en cuanto llegue. Solo hay una ventana de 10 segundos en la que las puertas se abren para cualquiera. Ahora, vas a bajarte en la quinta parada. No habrá anuncios. No habrá señales. Nada. No te duermas, solo mantente atento. El tren va rápido, pero igual tardará un rato. Ten paciencia. Mientras estés adentro, no mires por las ventanas. No hay nada que ver de todas formas, solo es un túnel. Aún así, mejor evita hacerlo. Últimamente hemos tenido problemas. A veces, algo te devuelve la mirada. Y no puedes apartar los ojos. Lo que voy a decir a continuación es poco probable. Le doy una probabilidad de 1 en 1000. Pero como no tienes manera de lidiar con eso, necesitas estar prevenido. Si en alguna de las paradas escuchas o ves que la puerta se abre, escóndete debajo de los asientos. No debería subir nadie a estas horas. Solo cierra los ojos y espera a que se vayan. Ahora, si siguen ahí después de la cuarta parada, lo siento. Una vez que llegues a la quinta, bájate. Será otra terminal, muy pequeña. A tu derecha verás unas escaleras. A tu izquierda, una escalera vertical. No pienses en bajar por las escaleras. Sube por la vertical. Notarás que empieza a oscurecerse mientras subes. No te preocupes, así debe ser. Sigue palpando hacia arriba. Eventualmente vas a tocar algo sólido. Es una roca falsa. Empújala y sal. Vuelve a ponerla en su sitio. Ahora deberías estar en un campo de trigo seco. Esto es Texas. Entre los condados de Crockett y Sutton, para ser más exactos. Mira a tu alrededor. A lo lejos, a unos cuantos kilómetros, deberías ver una casa de campo abandonada. Dirígete hacia allá. Al entrar, busca el sótano. La casa no es grande, deberías encontrarlo fácil. Una vez que lo hagas, baja. Las luces no funcionan, así que estará oscuro. Sube el brillo del teléfono si lo necesitas. Busca una puerta grande, roja. Solo hay una, así que si crees haberla encontrado, es esa. A un lado de la manija verás un panel numérico. La clave es 5325678. Lo que sigue es fuerte. No porque tengas que hacer algo complicado, sino por lo que estás a punto de saber. Verás, la razón por la que sabían dónde encontrarte es porque primero pasaron por nosotros. Te estábamos monitoreando desde que empezaste a acercarte demasiado a esa página. No te lo dije porque, ¿para qué? Al parecer teníamos un infiltrado entre nosotros. Creemos que era parte de una secta que pensábamos extinta. Se hacen llamar la facción de los dioses perdidos. No voy a entrar en detalles aquí. Solo te diré que harían lo que fuera por encontrar lo que tuviste ese día. Es su único objetivo. No son los únicos buscándolo, pero sí son los únicos que nos preocupan. Supongo que cuando escucharon los rumores sobre los acertijos, pensaron que eso, sea lo que sea, estaba tratando de comunicarse con ellos. Tratando de guiarlos hasta ahí. Pero esto fue lo que nos rompió la cabeza, tú no debiste haber visto eso. No tenía por qué estar ahí. Nadie sabe cómo apareció.
Ni siquiera la página donde lo viste fue creada por alguien. Nadie entiende cómo llegaste. Fuiste la primera persona en verlo desde que lo retiramos del sitio. Ahí fue cuando todo se descontroló. El infiltrado dio la señal para un ataque contra nuestra base en Texas, sí, a la que tú vas. Fue una masacre. Se llevaron nuestro equipo y empezaron a rastrearte por su cuenta. Por suerte para mí, yo ya no estaba ahí. Ya iba en camino hacia ti. No trabajamos para el gobierno. Solo colaboramos con ellos. Pero los políticos tienen una idea muy anticuada de cómo solucionar las cosas. Verás, encontrar a los miembros de este culto no es fácil. Si lo fuera, ya habrían sido eliminados hace mucho. Por eso existe un protocolo de contingencia para este escenario exacto. Lo llaman apagón. Si el gobierno se entera de que este grupo tiene alguna posibilidad de encontrar lo que tuviste, activan el protocolo. Créeme, no va a ser bonito para nadie. No están dispuestos a correr más riesgos. Por eso no se lo contamos a ellos, ni a la mayoría de la gente dentro de nuestra propia organización. Cualquiera podría soltar la lengua. Pero si estás leyendo esto, significa que todavía no es necesario llegar a medidas desesperadas. Una vez que entres, sigue derecho hasta llegar a lo que parece una sala de control. En la esquina derecha, hay una computadora antigua montada en la pared. Por suerte, es de las pocas cosas que no se llevaron. Enciéndela. Te pedirá una contraseña. Escribe, primordial. Se abrirá una compuerta en el suelo. Baja por esas escaleras. Llegarás a una sala con varios archivadores. Empieza a revisar. Busca una carpeta con el nombre Khan Hunter. Es un viejo amigo. Están ordenadas alfabéticamente, así que no debería costarte mucho. Ahí dentro encontrarás su dirección. Sé que todo esto parece demasiado para conseguir una simple ubicación, pero el tipo se mueve tanto que dejé de seguirle la pista. Necesitas encontrarlo. Él tiene las respuestas que yo no. Ahora mismo, es nuestra mejor opción. Dile que Ben te envió. Te dejo con este mensaje. La humanidad no debe volver a esconderse con miedo. Nadie más va a protegernos, así que debemos defendernos por nuestra cuenta. Este protocolo de gobierno no es el camino. Buena suerte. Ese fue el final del mensaje. Era demasiado para asimilar, la neta. Pero al parecer, ya tenía una misión que cumplir. Por suerte, nada se subió al tren conmigo. Tardé un rato, pero por fin llegué a la puerta del sótano en la casa de campo. En cuanto entré, el olor me golpeó como un muro. Tuve que contener las arcadas. Una masacre. Esas palabras retumbaban en mi cabeza. Encontré un interruptor en la pared y lo prendí. La luz tenue del foco viejo reveló todo. Sí, fue una masacre. Y nadie se había molestado en limpiar. Conteniendo la respiración, caminé entre los cuerpos uniformados en estado de descomposición. Intentaba no mirar, pero no podía evitar echarles un vistazo cada tanto. Estuve a punto de desmayarme al llegar a la sala de control. Seguí las instrucciones. Encontré la carpeta. Y salí de ahí en cuanto la tuve en las manos. Ya afuera, la abrí y la revisé. Khan Hunter, 45 años. Reside en Hong Kong. Mierda, pensé. Ya empiezo a odiar viajar. Tardé en encontrar una carretera. Pero al final logré que alguien me llevara a un pueblo. De ahí tomé otro aventón hasta el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Ahí estoy ahora. Estoy tan cansado que apenas puedo pensar. Y además, me pica horriblemente la parte trasera del cuello. El vuelo fue largo. Me dio tiempo para pensar en todo lo que pasó esta semana. Y aún tengo 1000 preguntas sin respuesta. No sé qué esperar de Khan Hunter. Recordé la terminal del tren. Y la tarjeta que encontré en el baño. FOC. Faction of the Lost Cats. Mierda. Por fin llegué a la dirección que decía la carpeta. Tomé un taxi, ya con muy poco dinero. Mientras el auto avanzaba, veía cómo las luces brillantes de la ciudad pasaban junto a mí. Por fuera, el mundo parece tan sencillo. Pero cuando lo observas de verdad, se desmorona. Me bajé frente a un complejo de departamentos bastante normal. Clase media, supongo. Toqué el número de su habitación. Tardó, pero alguien respondió. ¿Quién es? Su voz sonaba sorprendida. Como si no recibiera muchas visitas. Me tomé un momento para pensar qué decir. Ben me envió. Necesito ayuda.
Casi al instante, se escuchó cómo se desbloqueaba la puerta principal. Aquí vamos, pensé. Subí hasta el 7º piso. Justo cuando iba a tocar, la puerta se abrió. Un hombre de mediana edad, con aspecto descuidado, me jaló hacia adentro. Nervioso, empezó a caminar de un lado a otro mientras yo me sentaba. Finalmente se detuvo, me miró y dijo: ¿Cómo que necesitas ayuda? A pesar de su voz profunda, se le quebró al hablar. Supe que lo que iba a contarle no le iba a gustar. Vi esa cosa. Y ahora hay gente que viene por mí. Su rostro se torció al oír eso. ¿Quién? ¿Sabes quiénes son? La facción de los dioses perdidos. Creo que así se llaman. Se puso completamente pálido. ¿Volvieron? Susurró antes de soltar una maldición en voz alta. Se sentó, se cubrió la cara con las manos. Luego me miró otra vez. ¿Qué le pasó a Ben? Mi silencio fue suficiente. Solo asintió. Era un buen tipo. Yo solo asentí también. Lo escuché murmurar algo, pero no entendí qué. Ya era hora de hacer la gran pregunta. La que nadie había podido responder. ¿Qué fue lo que vi? Me miró por unos segundos. Luego, finalmente habló. Yo trabajaba en una estación espacial llamada Cronos 1. ¿Has oído hablar de ella? No, y eso le respondí. Claro que no. Porque nadie debe saber que existe. Y no tenía ni idea de hacia dónde iba con eso. Me explicó que la estación Cronos 1 orbitaba a 1500 kilómetros de la Estación Espacial Internacional. Se suponía que se usaría para navegación y comunicación, dijo. Al menos eso fue lo que nos dijeron. Pero estaban haciendo otras cosas allá arriba, seguro. Si no, ¿por qué esconderlo del público? En fin, no duró mucho. Un día recibimos un mensaje de la NASA. Había una especie de señal proveniente de algún punto en el espacio profundo. Más bien era una anomalía. Algo que no tenía sentido. No dieron muchos detalles. Según sus cálculos, venía de más allá del cinturón de Kuiper. Era raro, claro. Pero decidieron investigarlo. Hizo una pausa, soltó un suspiro corto. Mandaron una sonda interestelar hacia esa señal. Calcularon que tardaría unos 9 años en llegar. Y coincidió que justo 9 años después, yo ya había vuelto al espacio, luego de un tiempo en la Tierra. Mientras estaba allá, nos llegó otro mensaje. La sonda había llegado al punto desde donde se emitía la señal. Iban a transmitir una imagen para que la viéramos. Fruncí el ceño, confundido. Él se rió con cansancio al ver mi reacción. Sí, estamos mucho más avanzados en tecnología espacial de lo que el público cree. A estas alturas, ya no debería sorprenderte. En fin, todos estábamos reunidos frente a los monitores, esperando a ver qué demonios había captado la sonda. Éramos solo 10 personas en la sala. Era un espacio pequeño, no cabía más gente. Nosotros íbamos a ser los primeros en verlo. Y entonces, la transmisión apareció en la pantalla. Se detuvo un momento. Se frotó la sien como si recordarlo le doliera físicamente. Todo pasó muy rápido. Bastaron unos segundos para que comenzaran los gritos. La gente se golpeaba la cabeza contra el suelo, contra las paredes. Fue un caos. Todos perdieron la razón al ver lo que aparecía en esa pantalla. Yo fui el único que sobrevivió, y fue porque no llegué a verlo. Estaba en el baño cuando empezó la transmisión. Salí en cuanto escuché el alboroto. Aún así, me desmayé. Supongo que no soporto bien la sangre. Lo último que recuerdo antes de caer fue ver a una sola persona todavía pegada al monitor. Era el único que seguía mirando. Cuando desperté, empezaron a hacerme preguntas, pero no tenía respuestas. No vi nada. ¿Y los demás? ¿Cuál fue la causa de muerte? Le pregunté. Suicidio. En su mayoría, por traumatismo. Todos en esa sala encontraron una forma de matarse. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Eso fue lo que yo vi también? ¿Y el otro tipo? El que seguía mirando, ¿qué pasó con él? También se desmayó. Pero solo por un minuto. Luego dijo que estaba bien. Nunca volvió a mencionarlo. Cuando le preguntaban qué había visto, simplemente encogía los hombros y decía que no sabía de qué hablaban. Yo lo conocía. Se llamaba Blake. Siempre fue un tipo raro. Se hizo otra pausa.
Yo trataba de unir todas las piezas en mi cabeza. Khan siguió. Pero esa no fue la última vez que supe de él. Me puse más atento. Lo despidieron poco después. Como que ya no le importaba nada. A veces tenía estallidos oscuros, perturbadores, que asustaban a todos en su entorno. Estaba perdiendo la cabeza. Después de su último día, desapareció del mapa. Ni su familia ni los pocos amigos que tenía sabían a dónde fue. Nadie tenía pistas. Pero, sin que nadie lo supiera, empezó a viajar por todo el país, reclutando gente para una secta que él mismo creó. Ya sabes cómo se llamaba. La facción de los dioses perdidos, dije enseguida. Exacto, confirmó. Incluso escribió y publicó un manifiesto explicando por qué era necesario. Hablaba de que había algo profundamente equivocado en la estructura de nuestro mundo externo y que ni siquiera deberíamos existir. Decía que nuestro sistema estaba corrupto. Sea lo que sea que eso signifique. Estaba completamente desquiciado. O, tal vez fue eso que vio lo que lo volvió así. Después me explicó que Black había estado buscando algo todo ese tiempo, el video de la sonda. Verás, esa sonda todavía está allá, transmitiendo, lo que sea que haya captado. La transmisión solo la podía ver el gobierno. Asumo que ya conoces el sitio donde meten todo el conocimiento sensible. Asentí. No estaría aquí si no lo conociera. Al principio, lo pusieron ahí. Según ellos, que algunos hackers se estrellaran contra el teclado de vez en cuando no era gran cosa. Pero después de lo que pasó en Cronos, casi nadie se atrevía a mirar. Los pocos que lo hicieron, ya sabes cómo terminó. Pero aquí viene la parte verdaderamente jodida. Lo que voy a decirte, casi nadie lo sabe. Ni siquiera el 99% de los agentes del gobierno. Sacó una cajetilla de cigarros. Encendió uno. Inhaló largo. Luego siguió. Después de unos 6 meses, volví a la Cronos. Me ofrecieron una indemnización para que me retirara y me quedara callado, pero no la acepté. Estaba demasiado confiado. Quería creer que todo lo que había pasado no me había afectado. Gran error. Apagó el cigarro, prendió otro. Era un día de trabajo normal. Estábamos terminando unas tareas de mantenimiento cuando escuchamos un zumbido profundo, proveniente del exterior. No se parecía a nada que hubiéramos escuchado. Hasta ahora no puedo reproducir ese sonido en mi cabeza. Era simplemente extraño. Varios comenzaron a mirar por las ventanas para ver qué pasaba. Yo no. Después del video de la sonda, mi curiosidad se había evaporado por completo. Pero lo que vino después, me hizo cuestionar todo. Estaba comiendo en el comedor cuando comenzó el alboroto en los pasillos. Pensé en ir a ver qué pasaba, pero fue ahí cuando comenzaron los gritos. Y no eran gritos normales. No sonaban como algo que un ser humano pudiera producir. Recuerdo ver a los demás en la sala. Nadie se movía. Todos sabíamos que algo estaba mal. Unos incluso atrancaron la puerta con sillas. Pero no podíamos dejar de mirar la rendija inferior. Por ahí se colaba una luz. Una luz que no era de ningún color que hayamos visto antes. Esa descripción me erizó la piel. Me sonaba tan familiar. Eso era, pensé. Eso fue lo que vi yo. Khan siguió. Recuerdo haberme mareado con solo verla unos segundos. Las siguientes horas fueron una tortura. Los gritos no cesaban. Nuestra cordura colectiva se desmoronaba. Solo nos quedaba sentarnos, taparnos los oídos y cerrar los ojos. Esperar que terminara. Finalmente, la puerta se abrió y nos escoltaron afuera. Recuerdo ver las paredes blancas de la estación, ahora bañadas en rojo. El 90% de la tripulación murió ese día. Tuvimos muchas preguntas, claro. Pero todos los que sabían algo, ya estaban muertos. Se recostó en la silla. Sacó otro cigarro, pero esta vez lo acompañó con un trago de whisky. Y siguió. Volví a la Tierra poco después. Esta vez no me ofrecieron el trabajo de regreso. Solo una indemnización y un acuerdo de confidencialidad. Igual ya no me importaba. Habría renunciado de todas formas. Ahora viene la parte que te conecta a todo esto. Ese día, estaba en mi casa, pensando en mi vida. Y entonces alguien tocó la puerta. Era Ben. Me preguntó qué demonios había pasado en Cronos. Se lo conté. Pero lo que no entendía era cómo sabía él que había pasado algo. Nunca había trabajado con la NASA.
así que le pregunté. Dijo que recibieron una ola de llamadas de auxilio desde la estación, todas al mismo tiempo. Todas describían exactamente lo que yo había vivido. El problema era que no sabían cómo manejarlo. Una misión de rescate hubiera tomado demasiado. Nadie sabía qué hacer. Entonces, alguien allá arriba propuso algo al azar. Más bien, un experimento. Revisaron el sitio web. Y sí, lo habían vulnerado otra vez. Alguien estaba viendo el video de la sonda. Rastrearon la señal hasta una bodega abandonada en San Antonio. Justo donde Ben estaba en ese momento. Él solo era un agente de campo. Lo enviaron junto con un equipo SWAT. Cuando llegaron, fue una carnicería. Les dispararon apenas cruzaron la puerta. Quien fuera que estaba ahí, protegía algo. La mitad del equipo murió antes de asegurar el lugar. Detuvieron a los tiradores y empezaron a revisar. No había nada en los pisos de arriba. Pero luego bajaron al sótano. Ahí, había una sola persona, sentada frente a una pantalla. Se le acercaron, gritándole que levantara las manos. Él no respondió. Un miembro del SWAT se acercó y el tipo comenzó a gritar de repente. Se voló la cabeza de un tiro. Seguro que había alcanzado a ver la pantalla. Después de eso, nadie se le acercó. Solo le apuntaban con sus armas y le decían que se diera la vuelta. El tipo lo hizo, eventualmente. Dijo llamarse Blake. Ben lo reconoció. Ya era conocido en ciertos círculos del gobierno. Tenía sangre saliéndole de los ojos y la nariz. Piel pálida como la luna. Solo dijo una cosa. Khan se detuvo. Bebió otro trago. Me miró directo a los ojos y repitió las palabras. No puedes detenerlo. Si no ocurre hoy, ocurrirá eventualmente. Nuestro juicio aún no ha llegado. Ben me dijo que eso lo dejó helado. Que lo dijo con tal convicción, con una certeza tan absoluta, que lo hizo sentir un vacío existencial. Le disparó en ese mismo instante. También a la pantalla. Detuvieron al resto de los miembros del culto y los interrogaron. No cooperaron, claro. Solo repetían una frase sin cesar. Algún tipo de lema raro. Después, llegaron los demás arriba. Felicitaron a Ben y le dijeron que se fuera a casa. Las señales de auxilio desde Cronos finalmente habían cesado. Espera, interrumpí. ¿Las señales se detuvieron justo cuando mataron a Blake? Khan rió, pero fue una risa seca. Vacía. Sí. ¿Lo estás entendiendo, no? La conclusión fue esta: lo que sea que la sonda captó, lo que Blake estaba mirando, también lo estaba mirando a él. De alguna forma, se estaban comunicando. Me estaba enviando algo hacia la Tierra. Algo que no podemos comprender, que nunca debimos ver. Nadie sabe qué quiere. Probablemente nada bueno. En fin, decidieron que nadie más debía volver a verlo. Desconectaron la sonda. Detuvieron la transmisión. Su razonamiento era: si no lo buscamos, no nos va a notar. ¿Qué? Casi grité. Entonces, ¿cómo carajos lo vi yo? Eso es lo que me pregunto. ¿Tú tienes alguna respuesta? Intenté hablarle sobre la IA. Pero lo que dije salió como un revoltijo de palabras. Él me miró sin entender. ¿Una IA? ¿De qué estás hablando? En esa página había otro mensaje. Otro aviso. Fue lo que me llevó ahí. Así fue como lo encontré. ¿Mensajes? ¿Qué clase de mensajes? Va, olvídalo, pensé. Claramente él no sabía nada de eso. Tenía demasiadas preguntas revoloteando en la cabeza, así que dejé pasar esa. ¿Cuántas personas conoces que hayan visto eso? Pregunté. Se rió con incredulidad. ¿Con vida? Solo tú. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Él continuó. Eso lleva a otra pregunta: ¿cuánto tiempo lo viste? ¿Solo unos segundos? No, respondí. Casi medio minuto. Su rostro se quedó en blanco. Me encogí de hombros. Y mira, no sé qué pensar de nada de esto. Khan alzó la vista, con una expresión confundida y contemplativa. En ese momento, las palabras del archivo de contingencia volvieron a mi cabeza: tú fuiste el primero que lo vio desde que lo bajamos. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué tenía de especial? ¿Por qué tuve que verlo? Entonces Khan habló.
Es probable que las computadoras entiendan más sobre la humanidad que nosotros mismos. Lo miré confundido. ¿Qué clase de comentario era ese? Siguió. Si de verdad fue una IA la que te envió esa página, tal vez significa algo. ¿Significa qué? Le solté. Nadie más parece soportar verlo. Pero al igual que Blake, tú eres una excepción. Me quedé pensando. Tenía razón, ¿no? Lo que sea que fuese, empujaba a las personas a la locura en segundos. Yo no entendía lo que vi. Y sí, me perturbó, pero seguía en mis cabales. Pero había una pregunta más que no podía ignorar. Los miembros del culto que detuvieron no eran los únicos, ¿verdad? Hay más. Khan asintió. Quisieron creer que ya estaba todo. Que ya había terminado. Eso es lo que todos querían creer. Subestimaron la influencia de Blake. Ese fue su peor error. Ya no quería pensar en nada más. Necesitaba un descanso. Le pregunté si había un lugar donde pudiera dormir. Me dijo que había un colchón en el armario. Necesito dormir. Pero tenía que sacar esto antes. Aún tengo 1.000.000 de pensamientos corriendo en la cabeza mientras escribo esto. Ben dijo que Khan era nuestra mejor oportunidad, pero no se resolvió nada. ¿Y qué podía hacer él, realmente? Tal vez ese protocolo apagón si era necesario. Si todo lo que escuché es cierto, podría ser la única salida. Dios, esta maldita picazón en la nuca me está matando. En fin, parece que pronto tendré que tomar una decisión. Edición, Khan y yo acabamos de escuchar cómo alguien intenta abrir la puerta. Se asomó por la mirilla y me dijo que hay personas con máscaras raras allá afuera. Capítulo 5, el final. ¿Sabes eso de que el tiempo vuela cuando te la estás pasando bien? Pues lo mismo sucede cuando crees que te van a volar la cabeza. No pasó mucho antes de que derribaran la puerta. El asunto es, saltar por las ventanas no era opción. Intenté abrir una rejilla en el baño, pero ya estaban dentro del departamento. Recuerdo haber visto a Khan sacar una pistola de uno de los gabinetes de la cocina antes de que un tipo gigantesco lo tumbara de un solo golpe. Todo ocurrió en lo que parecieron segundos. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la culata de un rifle acercándose hacia mi cara. Desperté un tiempo después, boca abajo sobre un piso polvoriento, en una habitación oscura y vacía. Me retumbaba la cabeza. No estaba atado, pero no había por dónde salir, solo una puerta con el seguro echado. Giré la cabeza y vi a Khan pasearse al otro lado. Y mira, yo no los traje hasta aquí, traté de razonar con él. Él frunció el ceño. No lo dudo, respondió. Al menos no a propósito. Saben que no puedo ayudarles, lo habría intentado antes, suspiró. Esto está jodido. Me di la vuelta y empecé a palpar las paredes buscando una salida secreta. Una ilusión vacía. Tras mi vano intento de escapar, me acomodé en una esquina. No creía que hubiera un final bueno para esto. Khan pareció leerme la mente y agregó. Sabes que no puedes decirles cómo llegar, me volvió a mirar, serio. No puedes soltar esa cosa aquí. No es una opción. Al principio me molestó. Me pedía aceptar algo que seguro sería tortura y luego la muerte. Pero luego comprendí que esto era más grande que yo. No había escapatoria. De pronto la puerta se abrió de golpe. 5 personas entraron, todos con esas malditas bolsas en la cabeza. 2 llevaban escopetas. Despertaste. Bien, dijo el que iba al frente. Reconocí esa voz al instante. ¿Era posible? Se quitó la bolsa y mostró una sonrisa sádica. Era Jackson. No tenía que terminar así, ¿sabes? Podrías haberme dicho cómo llegar. Recordé la conversación en el restaurante. Le había dicho exactamente lo que había escrito en el cuadro de texto. ¿No le sirvió? Dejé ese pensamiento a un lado. En ese momento solo sentía rabia. Como si importara. Ustedes, psicópatas de mierda, de todos modos habrían arruinado el mundo. Jackson suspiró. ¿Arruinar? Mira, no espero que lo entiendas, solo que cooperes. Pero, este mundo, no está bien. Fue un error. Así que solo cumplen órdenes de un loco muerto, ¿eh? Se burló Khan. Ustedes son el verdadero error. Uno de los hombres se acercó y apoyó la culata de la escopeta en el rostro de Khan. Sonó un crujido horrible y Khan cayó al suelo tosiendo sangre. ¿Por qué no me matan de una vez? No puedo ayudarles.
Ni si pudiera lo haría, murmuró, apoyado contra la pared. Jackson soltó una carcajada. No. Esto es algo que todos necesitamos ver. Cuanta más gente lo presencie, mejor. Es la salvación más grande que alguien podría pedir. Era un discurso vacío. No tenía ganas de discutir, su mente ya estaba hecha. Tenía preguntas, sin embargo. ¿Cómo me encontraron? Pregunté. No tiene ningún sentido. Se acercó a mí y metió la mano detrás de mi oreja. Sentí un dolor agudo en la nuca cuando sacó lo que parecía un diminuto chip de computadora. Vaya. Así que eso era. Solté un suspiro de frustración. Curiosamente, esto no fue cosa nuestra, dijo mientras lo lanzaba al suelo. ¿De qué demonios hablas? Le espeté. Pero luego lo pensé, cuando esos tipos me dispararon en el vestidor, juraría que sentí algo golpearme el cuello. En ese momento, sin embargo, no te importa. Jackson sonrió al ver el horror en mi rostro. Podemos agradecérselo a esos tipos. Es una lástima que no estén aquí para verlo. Todos siempre resisten. Solo los afortunados realmente lo comprenden. Recordé el mensaje de Ben, muchos grupos van tras esto, pero nosotros solo tememos a uno. ¿Quiénes eran? Pregunté. No lo sé, contestó. De todos modos, nunca importó. En ese instante revivía todo el recorrido en mi mente, pensando en dónde fallé. ¿Cómo llegaste al terminal? Necesitabas una tarjeta de acceso, dije. Jackson sacó una de su bolsillo. Ah, claro. Lo había olvidado. Habían matado a todos los que tenían una. Me invadió una frustración abrumadora, no solo contra él, sino contra toda esta maldita situación. ¿Esa cosa que quieren traer aquí, acaso saben qué es? Insistí. Se detuvo un segundo, con una expresión de pura reflexión. Te diré lo que me dijo Blake, no nos corresponde saberlo. No pertenecemos aquí. Y cada segundo que permanecemos, el universo se deteriora. Debemos corregir esto. Qué irónico, estos tipos de verdad creían que hacían algo bueno. Fe ciega, ¿eh? Repliqué. Son patéticos. Jackson frunció la nariz y su rostro se tensó en furia. Ya basta. Hizo un gesto a los dos hombres que estaban a su lado. Empezaron a arrastrarme fuera de la habitación. Al salir, pude escuchar a Khan gritándome que no me rindiera. Intenté arrebatarles la escopeta, pero fue un intento patético. No había nada que pudiera hacer. Me lanzaron a otra sala. Esta vez era más grande. Supongo que el resto del culto también estaba allí, porque unas 15 personas se alineaban alrededor de la habitación, todas con esas malditas bolsas en la cabeza. En el centro había un equipo de cómputo, con cables por todas partes. Me obligaron a sentarme en una silla frente al monitor y me ataron las piernas. Adelante, retumbó la voz de Jackson tras de mí. Todos están esperando. Al principio me negué, de verdad. Pero supongo que era justo lo que esperaban. Primero vino el simulacro de ahogamiento con agua. No sé si lo has experimentado, pero definitivamente no es agradable. Sin embargo, tampoco fue suficiente. Lo que vino después casi me rompe, sin embargo. Uno de los hombres sacó un cuchillo mariposa y empezó a cortar mi dedo meñique del pie. Lento, muy lento. Lo hizo durante lo que me pareció una hora. Luego añadieron sal, un dolor que trascendía todo lo que había sentido antes. Al final, cauterizaron la herida. Te quedan 9, rezongó la voz de Jackson detrás de mí. Puedes acabar con esto en cualquier momento. Puedes morir como debe ser. Escucharlo decir eso solo me dio más motivos para responderle con un rotundo fuck off. Pero admito que estaba al borde de mi límite. La siguiente parte fue una agonía indescriptible. Empezaron a raspar la piel de mi hombro. No habría sido tan atroz si no hubieran vertido agua hirviendo encima después. Vale, vale. Exclamé al fin. Ya basta. Se detuvieron y empezaron a aplicar una crema sobre la quemadura. Fue un alivio absoluto. Escuché a Jackson suspirar con lo que pareció un suspiro de alivio. Buen chico. Todo esto era una farsa, sin embargo. Solo necesitaba un respiro. Mi plan era llegar al cuadro de texto y luego volcar esa maldita mesa. Si iban a torturarme hasta la muerte, quería irme con estilo. El espíritu humano es difícil de quebrar.
Mil millones de pensamientos cruzaron mi mente mientras volvía a recorrer todo el maldito proceso, recuerdos de mi familia y amigos, tiempos mejores. Resolví esos acertijos y cifrados hasta que volvió a aparecer esa maldita pregunta, ¿quid queris? Estaba a punto de desatar mi ataque cuando noté algo pequeño en la esquina del monitor. Tuve que entrecerrar los ojos para leerlo. Eran 2 palabras, en inglés esta vez. Don't worry. Me quedé mirándolo un segundo. ¿Qué demonios significaba eso? Entonces caí en cuenta de algo, recordé lo que Ben le había dicho a Khan. Solo Black estaba frente a ese computador en el sótano. Él era el único que lo veía. Todos los que presenciaron aquello enloquecieron y se suicidaron. De alguna forma, la IA también lo sabía. Esbocé una sonrisa para mis adentros. Sentí un toque en la espalda. No me digas que cambiaste de opinión. Podemos revertirlo, retumbó la voz de Jackson. Don't worry, respondí. Tecleé la respuesta al prompt, What also seeks me. Pronto apareció la lista familiar de enlaces. Empecé a deslizarme y hacer clic hasta que volvió a aparecer la pregunta en la esquina. Seleccioné, Yes. Y, tal cual, ahí estaban. Los 4 enlaces. Me recosté en la silla. Bueno, ahí está. El primer enlace es el que buscan, comenté, y todos se acercaron alrededor mío. ¿Es la primera vez que van a verlo? Pude ver a Jackson asentir por el rabillo del ojo. Black cometió un error, pensó que no estábamos listos. Pero siempre lo estuvimos. Me soltaron de las correas y Jackson puso su mano en mi hombro en señal de aprecio. No lo sabes, pero acabas de hacer algo bueno. Ahórrate el discurso, respondí. ¿Ben sigue vivo? Necesito saberlo. Jackson asintió. ¿Y dónde está? Insistí. ¿Por qué importa a estas alturas? Replicó él. Solo quiero decirle que se prepare. Por lo menos le debo eso. Jackson suspiró, sacó un pedazo de papel con una dirección y un código postal garabateados, y me lo entregó. Buena suerte con eso, dijo, señalando a un par de sus hombres armados. Síganlo al salir, por si mintió de nuevo. Ellos obedecieron. Apenas pude contener la sonrisa mientras me sacaban. Cerraron la puerta tras de sí y apuntaron sus escopetas hacia mí. En ese momento solo me quedaba esperar, escuchar con atención. Se oyeron unas voces apagadas y luego un silencio sepulcral. Empecé a contar, 1, 2, 3, 4, y entonces llegaron los gritos. Aunque lo esperaba, igual me estremecí. Khan tenía razón, esos sonidos no deberían salir de un ser humano. Los 2 tipos que me custodiaban perdieron el control. Uno corrió al interior y el otro se tambaleó, mirando de un lado a otro entre la puerta y yo, así que se lo quité de las manos y le volé las rótulas con un disparo. Supongo que se golpeó la cabeza al caer, porque quedó inconsciente. Fue entonces cuando tronó una ráfaga de disparos desde dentro de la habitación. Duró unos 10 segundos y se apagó de pronto. Con la escopeta en mano, entré. Vi cuerpos esparcidos por todas partes, como si los hubieran arrojado sin orden. Retazos de las bolsas de yute que llevaban estaban pegados en las paredes manchadas de sangre. El monitor yacía boca abajo en el suelo, con fragmentos de pantalla por doquier. Solo quedaba un cuerpo que se movía, Jackson. Al parecer, estaba más dedicado que nadie. Murmuraba algo ininteligible mientras reptaba hasta una pistola caída. Pensé en rematarlo, pero eso solo lo habría librado de su miseria. En cambio, recorrí la habitación extrayendo los cargadores de cada arma. Me lanzó una última mirada antes de que saliera. Estaba más pálido que la nieve, con brazos y piernas temblando, y el rostro reflejaba una mezcla de horror, desconsuelo y confusión. Parecía suplicar algo. Le hice un gesto obsceno y cerré la puerta tras de mí. Esto era lo que quería, ¿no? Bajé hasta donde seguía Khan. Había recogido las llaves de uno de los cuerpos. En ese momento el alivio de la crema en mi hombro y la adrenalina empezaron a desvanecerse. Un dolor punzante me atravesó de golpe. Tropecé antes de llegar a la puerta y la abrí con manos temblorosas. Khan saltó al verme entrar. Al principio pareció aliviado, pero luego horrorizado. ¿Tú, lo hiciste?, balbuceó. Yo solo negué con la cabeza. Él exhaló aliviado. Quiso asomarse un instante antes de irnos, solo para cerciorarse. Jackson seguía allí, convulsionando violentamente en la esquina, de espaldas. Eso fue lo último que vi de él. Esta va a ser una sorpresa agradable para alguien,
dijo Khan antes de cerrar la puerta. Salimos de ahí enseguida. Resultó que estábamos en el sótano de una fábrica abandonada fuera de los límites de la ciudad. Hicimos dedo de regreso al centro. Al llegar al departamento de Khan, decidió comprarme un boleto de avión de regreso. Lo mínimo que puedo hacer, afirmó. Entonces, ¿a dónde vas? Dijiste que eras de Delaware. Miré la dirección en mi mano. No. Primero necesito ir a Las Vegas. Khan soltó una carcajada. Vas a ahogar toda esta experiencia en alcohol, ¿no? Comprensible. Empezó a reservar el vuelo. ¿Quieres verlo? Pregunté al terminar. ¿Ver a quién? A Ben. Se detuvo un momento, mirando al suelo, antes de responder. No. En realidad no, dijo. Pero dile que le deseo lo mejor y que tenga cuidado. Lo dijo con un tono tan sombrío que supe que solo quería dejar todo esto atrás. Ver a Ben no ayudaría. Me dio algo de dinero para el taxi antes de despedirnos. Tuve que preguntarle una última cosa antes de irme. ¿Crees que esto acaba aquí? Lo pensó un instante antes de contestar. Tiene que ser así. Me dirigí al aeropuerto. Debo decir que se siente extraño caminar con un dedo del pie menos. Supongo que me acostumbraré. Ya en Las Vegas, tomé otro taxi hasta la dirección. Era una casa deteriorada en un vecindario turbio. Entré a toda prisa y empecé a buscar. Debo haber revisado todo antes de escuchar un suave gemido que venía del sótano. Bajé corriendo y empecé a gritar el nombre de Ben. El gemido se hizo más fuerte. Provenía de una habitación al fondo. Probé el picaporte. Estaba cerrado. Finalmente lo pateé. El polvo me dio en la cara al entrar. Ben yacía allí, en un colchón sucio en medio de la habitación. Tenía moretones por todo el rostro y parecía no haber comido en días. Había paquetes de ramen instantáneo esparcidos por el suelo. Se giró para mirarme y me sonrió. Sabía que podrías lograrlo, dijo con voz quedita. Miré la habitación, un televisor pequeño, hecho añicos, yacía en el suelo. Sí, querían que lo viera en las noticias, sonrió otra vez. Como si fuera a hacerlo. Lo levanté con cuidado y lo saqué de ahí. Tranquilo, estoy bien, dijo mientras recuperaba el equilibrio. Dios, no quiero ni pensar en lo que vi en esa habitación polvorienta. Me reí. Por fin todo aquello había terminado, pensé. Llevamos a Ben a que lo revisaran y le curaran las heridas, yo también fui a que checaran mi hombro. Luego terminamos metidos en las máquinas tragamonedas, fuimos a un buffet de mariscos y rematamos la noche en un karaoke. Fue de lo mejor que me había pasado en mucho tiempo. A la mañana siguiente, mientras hacíamos las maletas, Ben volvió a comentar que tenía trabajo que recuperar. Y no es como si el mío fuera a esperarme cuando regresara. Nunca me dijiste para quién trabajas ni a qué te dedicas, le dije con tono casual. Se echó a reír. Sí. Fue a propósito. Vamos, insistí, dándole un ligero empujón amistoso, después de todo esto y sigues guardando el secreto. Después de esto, respondió, sonriendo, ¿todavía quieres saber más? Me ganó la risa. El viaje en taxi al aeropuerto fue silencioso, igual que la caminata hasta la puerta de embarque. Yo volvía a Delaware, él, a Corea del Sur. Solo habló de nuevo unos minutos antes de abordar. Me gusta pensar que hago mi parte para proteger al mundo de las cosas extrañas que habitan en él. De asegurar aquello que la humanidad nunca debería ver y mantenerlo confinado para siempre. Me dio una palmada en la espalda y se levantó. Mantente en contacto, ¿vale? Sabes cómo encontrarme. Y se fue. Esperé unos 30 minutos más antes de subir a mi vuelo. Dormí como un bebé durante todo el trayecto. Al llegar a casa, había cinta de la policía alrededor. Toqué a mi vecina para preguntar qué había pasado, nada que no supiera, pero tenía que fingir sorpresa. Ella me recibió con cara de asombro. Todos te han estado buscando. ¿Dónde demonios estuviste? De turismo, respondí, intentando sonar despreocupado. ¿Los atraparon? No, contestó. Pero encontraron unas tarjetas raras por toda tu casa. Decía Flog al reverso o algo así. ¿Quiénes eran esos de mente? Me reí por dentro y le di las gracias. Después expliqué la situación a los policías y di mi declaración. Al fin regresé a la normalidad, encontré un nuevo trabajo y retomé mi rutina. ¿Se había acabado todo? Pero
Aunque intento no pensarlo, es imposible. A veces me quedo en la cama mirando al techo, tratando de recrear en mi mente lo que vi. Sigo con demasiadas preguntas. ¿Recuerdas que había 3 enlaces más? ¿Qué demonios contenían? Me intento convencer de que no me importan, pero sé que miento. Pienso cada día en lo que me dijo Khan, tú y Blake son las excepciones. Tal vez eso signifique algo. Quizá lo signifique. Siento que ese sitio me llama sin cesar. Suena raro, lo sé, pero lo percibo. Esos enlaces siguen esperando a que alguien los vea. A mí. La IA insiste en comunicarse, recibo pequeños mensajes en la esquina de la pantalla, incluso cuando navego en la web normal. ¿Are you satisfied? Dicen. Buena pregunta. ¿Lo estaba?